¿Qué tal, mis queridísimos rebeldes y locos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, pues que ya es su podcast de confianza, ¿verdad? Un podcast pues de sucesos variaditos, ¿no? Y de personajes también rebeldes y locos. En la voz de este proyecto, Lisette Claudio Palma, su servidora, estaré hablando un poquito y ahora con una postura como de investigadora aficionada, porque no soy experta en el tema, simplemente me llama la atención, me gusta. Estaré hablando de un personaje que se ganó el apodo del ángel de la muerte en la historia. Y pues más que rebelde y loco, estaba enfermo y era despiadado. En el nombre de la ciencia realizó atrocidades en la búsqueda de la raza pura. Y lo único que encontró fue pura raza que era igual al resto de todos los seres humanos. Que en algunas personas, judíos en su mayoría, habían nacido con ciertas características también, ¿no? Que para ellos, para los nazis, eran diferentes al resto, ¿no? Fue suficiente para que este personaje apodado el Ángel de la Muerte se eligiera a estas personas para realizar investigaciones brutales, provocando daños físicos y emocionales por el resto de las vidas de las víctimas sobrevivientes. Para entender un poquito esto, desde hace mucho tiempo atrás, los nazis estaban buscando para los nazis, Alemania estaba enferma. ¿Estaba enferma de qué? De personas con daños mentales, que para ellos eran retrasados, personas con discapacidades, también para ellos eran retrasados, y estaban afectando y contaminando la humanidad. Entonces, desde antes de los campos de concentración, los nazis se encargaban de... espérenme. Los nazis se encargaban de esterilizar a estas personas para evitar que se empezaran a reproducir. Entonces, llegan a los campos de concentración y le dan vuelo a la hilacha y pues empiezan a hacer con los prisioneros, empiezan a hacer experimentos, empiezan a hacer varias cosas que estaban como pues medio cucus, ¿no? Pero ya como me estoy emocionando y me estoy adelantando un poco al tema, vamos a comenzar, ¿no? Ya desde el principio. Ahora sí, este es el podcast de Rebeldes y Locos. Venga. Joseph Mengele se le acusa de haber matado a más de 100 niños de un tiro en la nuca, de diseccionar a un pequeño de 1 año que seguía vivo y de haber inyectado directo al corazón a 14 pares de gemelos para tener cuerpos frescos y poder estudiarlos, y en general de haber matado a más de 400,000 personas. Joseph Mengele nace el 13 de marzo de 1911 aquí quiero hacer un paréntesis gigante, por favor, discúlpenme por mi pronunciación. Si en español me trabo y me cuesta trabajo y hablo así, en inglés me cuesta mucho más trabajo y tengo mi pochismo bien estructurado. Pues ahora el alemán, discúlpenme por favor por todos los nombres que voy a decir mal. Esto ya les dije, es una investigación de una aficionada al tema, nada experta, ni siquiera pude haberme aprendido los nombres como eran, así que ahí les va. Nació Joseph Mengele el 13 de marzo de 1911 en Günzburg. Espero haberlo dicho bien. Y él pertenece a una familia burguesa, a una familia de dinero. Su familia era empresaria y pues era altamente poderosa porque tenía muy buenas relaciones políticas, ¿no? Yo hago como que no lo leo, pues ya debería de leerlo, ¿no? Y ya mejor después me hago bolas y a ver cómo queda. Es que tampoco quiero que se escuche tan lineal, le quiero echar ¿no? Actualmente muchas calles de esta región en Alemania, en Günzburg, llevan el apellido por la fuerte influencia que tenían y el emporio que manejaban.
¿Okay? A la fecha sigue y al final les voy a explicar qué es lo que está pasando con esa parte. Bueno, al final del segundo capítulo A, porque se va a dividir en dos, porque pues es mucha la información y quiero hacerlo lo más rápido posible, pero si sigo hablando de pura tontería y de cosas que no tienen que ver, pues más me voy a tardar, ¿verdad? Desde niño, Joseph Mengele estuvo interesado en la ciencia. En 1930 estudió antropología y ahí comienza su interés por los temas raciales y tuvo materias como cultura de las razas. Aquí hay una buena noticia para todos los que estudian antropología. Sí hay chamba, espérense a la Tercera Guerra Mundial. Y pues van a tener ahí bastante chamba. A menos que seas judío, mestizo o que vivas en el Estado de México, a nosotros nos va a tocar ser conejillos de indias. En 1933 comienzan sus estudios en medicina y continúa con un interés en la investigación racial. Desde chiquito traía esa parte. Yo creo que lo veía y decía, no, se me hace lógico. En la medicina empieza o continúa con sus estudios raciales. Cuando estudié en Frankfurt, sí me la sabía cómo se pronunciaba y espero haberlo dicho bien incluso. En Frankfurt fue asistente del doctor, discúlpenme otra vez, del doctor Bersher. Y él era un destacado científico muy conocido por sus investigaciones con gemelos. El doctor Bersher estaba obsesionadísimo con el estudio, o sea, los gemelos eran lo suyo, ¿no? Y no exactamente para hacer un trío. Él utilizaba los gemelos para hacer investigaciones sobre sus teorías raciales de racis. De hecho, había una obsesión por los gemelos. Me adelanté. Pues una de las hipótesis era que la reproducción de gemelos aceleraría la pureza de la raza aria. O sea, por un lado, estaban tratando de esterilizar a las personas que para ellos eran, pues tenían defectos, ¿no? O no servían, o yo no sé cuál es la palabra, ¿no? Pero pues, personas que no eran, ¿no? Como el resto. Pero por otro lado, los experimentos con los gemelos buscaban acelerar el proceso para reproducir la raza aria. Para Mengele y para el doctor Bersher, desde ahí estaban medio torciditos. Los gemelos eran como los zapatos, o sea, si se te desgastaba uno, el otro ya no servía y lo tenías que, en este caso, matar. En 1938 trabajó investigando la pureza racial de las personas que querían casarse. Incluso cuando Mengele se casa con, no recuerdo el apellido, pero se llama Irene, o se llamaba Irene, la esposa de Mengele, hacen un estudio a la familia de Irene para saber que toda la descendencia iba a ser raza pura, como perros, ¿no? La raza aria. De hecho, esta investigación y este estudio lo hace ahí les va otra vez, la Schustaffel, no se dice así, pero bueno, ya saben, ¿no? Mejor conocida como la SS. Y su misión era, en esta SS, la misión era servir y acatar todas las órdenes del Führer, ¿no? El Heil Hitler. Era la misión y pues obviamente Mengele quería estar dentro de esta SS. Pero bueno, no me voy a adelantar. Mengele, sí me voy a adelantar porque ya es lo que sigue. Mengele comienza a trabajar ahí a finales de la década de los 30 y investigando, ¿no? Nuevamente la pureza, el estudio de las razas y todo esto. Y tal vez, solo tal vez, no lo sé, no estaba tan enfermo, o sea, tan enfermo me refiero a tan torcido en sus opiniones, simplemente era una forma de pensar de aquella época, o sea, no los estoy justificando, ni mucho menos, pero al final era una creencia y era algo que buscaban los alemanes, ¿no? Que lo hicieron en el nombre de millones y millones de personas, fue otro rollo muy feo, pero pues era parte de su búsqueda, ¿no? No sé qué tan lógico está lo que estoy diciendo, pero sí más o menos por ahí va.
Entonces, a lo mejor no estaba tan enfermo. Lo que sí pasó es que tenía una ética y unos valores y una sensibilidad pésima, es más, nula, y la empatía también nula cuando empezaba a trabajar con las investigaciones. Hacia allá voy. No les digo que me voy, y ya digo pura cosa que de repente no, y yo quiero hacer un episodio cortito, y resulta que por tanta tontería que digo, no es tan cortito. Al principio, los nazis hacían sus investigaciones con los mismos soldados, pero no eran investigaciones extremas ni brutales. Eran nada más como tomas de sangre, ¿no? Algunos experimentos con vacunas. Sobre todo lo que estaban haciendo con estos soldados era, ¿no? Probar vacunas nuevas, ¿no? Entonces no había como mucho riesgo para ellos. ¿Qué es lo que pasa después? Empiezan a arrestar a diestra y siniestra a todas las personas no alemanas, no arias, o sea, puro judío que estaban en Polonia, en Hungría, ya saben, ¿no? Y entonces empiezan a utilizar a estas personas para ahora sí hacer sus investigaciones sin piedad, y así con todo lo que iban, ¿no? Para Mengele, la verdadera intención que él tenía, por lo menos en estos primeros años de su vida, bueno, pues, a sus 20 más o menos, la intención era que él quería servir a su patria, era lo más importante para él. Para él lo más importante era servir a Hitler, y buscar la parte de la pureza en las razas, ¿okay? No, por eso les digo que a lo mejor no está tan enfermo, simplemente su capacidad y sus teorías iban mucho más allá de lo humano, ¿no? No sé, no lo estoy defendiendo, pero ahora que lo leí, no sé. Su verdadera intención era servir a su patria, así que al poco tiempo de su casamiento, Mengele se ofrece el voluntario para el ejército privado de Hitler en la SS, aceptándolo como médico de campaña del frente ruso, donde ahí se arman los plomazos sabrosos. Él recibe un impacto de bala, no recuerdo, o sea, no, nada de gravedad, ¿no? La pierna tal vez, ¿no? Y lo regresan. Cuando lo regresan, él se va nuevamente a estudiar o a aprender del profesor Bersher, y ahí con él, en el año de 1943, logra conseguirle el doctor Bersher una beca para irse a una beca de la Asociación Científica Alemana para que siguiera estudiando y haciendo investigaciones de sus proyectos. Entonces, con esta beca, lo que hacen es que a Mengele lo mandan al campo de concentración más importante en la historia, que es Auschwitz. Esa sí me la sé también. Auschwitz, ahí lo mandan para que continuara haciendo sus investigaciones de campo, ¿no? En el campo de concentración. Y ahí, ¿qué es lo que pasaba? Mengele era de los que seleccionaba, así como en el antro, tú sí, tú no, tú sí, tú no, así. Seleccionaba a los que se iban a trabajar, se iban directo a las cámaras de gas, o a los que iba a utilizar para sus experimentos. Obviamente, ¿no? Como todos o la mayoría de nosotros lo sabemos, los que utilizaban para los trabajos forzados eran la gente joven. A las cámaras de gas mandaban a los niños y a los viejitos, o a las personas que estaban enfermas, algunos niños, porque algunos también los llevaban a los trabajos, pero a los viejitos y a las personas enfermas las mandaban directo a las cámaras de gas. ¿Y quiénes eran las personas que Mengele seleccionaba para sus proyectos? Era obviamente gemelos, eran personas con alguna discapacidad, con algún retraso, para ellos algún retraso mental,
Y hay una curiosa historia que más adelante se las voy a contar, que es de unos enanitos. Todas las personas que tenían alguna discapacidad para él eran objeto de estudio impresionante. Mucho gemelo, muchísimos gemelos, niños, a personas embarazadas, también seleccionaba embarazadas. Y bueno, más o menos esto era. Tomaban muestras de plasma, pues Mengele y los médicos que lo acompañaban aseguraban que en el plasma sanguíneo se encontraban todos los rasgos genéticos. También tomaban así, nada más, como, oye, no seas malito, préstamelo y luego te lo regreso, ¿no? Tomaban órganos prestados en el nombre de la ciencia, ¿no? Tanto para los estudios de Mengele como le mandaba al doctor Berger, pues ahí está, toma, gracias, ahí está tu muestrita gratis, ¿no? Ahí te va un riñoncito, ahí te va una piernita, ¿no? Híjole, esto de los nombres, perdón si lo digo mal, disculpen si ya saben que me trabo en español, si ya saben que me trabo en español, si ya saben que me trabo en inglés, no esperen que no me trabe en alemán. Eva Monseskor, una de las gemelas sobrevivientes, relata en entrevistas que en una de sus tantas pruebas, ella, por ejemplo, llegaban, ¿no? Le tomaban muestras de sangre, le tomaban muestras de todo, la mantenían como en observación, pero no una observación para cuidarla, sino una observación para ver sus reacciones, ¿no? Le subió muchísimo la fiebre, la mandaron a un hospital que eran las barracas, ¿no? Las barracas eran donde tenían a todas las personas, a todos sus conejillos de indias. No era nada diferente a los dormitorios que tenían para los campos, ya saben, tablas de madera unas encima de otras, y ahí como si estuvieran en exhibición, ahí tenían a todas las personas, ¿no? Entonces la mandan a una de estas barracas que se supone que era el hospital. Ella se sigue sintiendo mal y todo. Nunca se preocuparon por su estado. Hicieron anotaciones en una bitácora y Mengele solo dijo, esto es malo, ¿no? Es muy joven, ¿no? Y le quedan como 2 semanas de vida. Así como diciendo, esta ya no me sirve tanto, pero pues vamos a dejarla ahí a ver qué le pasa. Refiriéndose a Eva, cuando ella solo tenía 7, 8 añitos de edad, ¿no? Una nenita. Miriam, la hermana de Eva, obtuvo consecuencias más graves. A las dos les hicieron exactamente el mismo procedimiento, pero, ¿no? Las dos como que se recuperan, ¿no? Se reaniman y todo. Y entonces, Eva se acerca a Miriam y le dice, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Le dijo, no quiero hablar del tema para nada, ¿no? No quiero. De hecho, muchos, sobrevivientes me imagino que a todos los campos de concentración, pero específicamente a Mengele, se tardaron años en hablar de lo que pasó, o sea, trataron de bloquear por donde pudieron esta información. Entonces se acerca Eva a Miriam y le dice, oye, ¿qué onda? ¿No? ¿Cómo te fue? ¿Qué te hicieron? Digo, no quiero hablar del tema para nada. Logran sobrevivir, años, muchísimo tiempo después, Miriam se trata de embarazar y ahí detectan que los riñones no crecieron, se quedaron como cuando tenía 10 años, o bueno, 9, 8, no sé, ¿no? Cuando era pequeñita. Ahí se dieron cuenta de eso. Entonces, nunca supieron qué les inyectaron, nunca supieron nada. De hecho, les hicieron miles de estudios y ninguno sacaba o arrojaba algún resultado de esto fue lo que les hicieron, jamás. Pero lo que sí pudieron ver es que Miriam tenía insuficiencia renal a causa de los experimentos que tuvo y no tuvo reacción sino hasta décadas después, ¿no? Cuando se trataba de embarazar y ahí detectaron que ¡pum! Tómala, ¿no? Ya después, como en una historia un poquito más nostálgica y melancólica, Eva le dona un riñón a Miriam y bla, 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 ¿no? Logran vivir como muchos, muchos años más. Para los prisioneros de Mengele, su comportamiento era muy raro. Por un lado, era un hombre muy atractivo, impecable, con una apariencia distinguida, súper aseado, apuesto, perfumado, zapatitos bien lustrados, ¿no? Acá ¿cómo se llama? Aquí lo tengo. Una escarapela, ¿no?
de oro así adornando su solapa. No, una cosa que tú lo veías y decías, imponía, ¿no? Por su elegancia. Pero por otro lado, tenía un gesto aristocrático y bastante peculiar, y una mirada, también una mirada que le daba el poder de decidir quiénes vivían y quién no. ¿No? Entonces, por un lado te impactaba, pero cuando veías su mirada, cuando veías su rostro, decías, chale, ¿no? Ya, yo creo que ya, aquí fue. Dentro de los prisioneros de Mengele se encontraba Mark Berkowitz. Mark Berkowitz, este niño lo utilizó de chalán, no hizo experimentos con él, pero sí era como su chalán. Hacía mensajería, ¿no? Lo agarraba así como, pues mira, tráete esto, pues mira, tráete estos güeyes que están allá que, ¿no? Sirven para el experimento. Limpiaba también los lugares de trabajo, entonces imaginen qué tanta higiene tenían los lugares de trabajo cuando los limpiaba un prisionero y pues con las herramientas y con los recursos que contaban en ese momento. También checaba que los hornos siempre tuvieran carbón, ¿no? De hecho, cuando Mengele huye de Auschwitz, porque ya llegaban a liberar los campos de concentración, Mark Berkowitz relata que lo único que le dijo Mengele, ¿no? Le pegó en la cabeza y le dijo, eres un buen niño, y lo dejó y se fue, ¿no? Ya no se lo llevó ni nada, pues ahí lo dejó también abandonadito. Otro relato de Vera Alexander, una sobreviviente a los campos. Ella dijo, era raro, pues seguido le llevaba chocolates, Mengele le llevaba chocolates a los prisioneros, les llevaba ropa limpia y pantalones blancos. Vera Alexander relata que un día llegan unos soldados, médicos soldados de la SS, y se llevan a un grupo de niños. Entre ellos iba un jorobado. Esta Vera Alexander no comprendía qué pasaba, entonces pasaban días y no sabía nada de ellos. Cuando regresaba en un estado completamente crítico, ¿no? Al borde de la muerte. Y al niño jorobado le cosieron a otro niño atrás en la espalda para ver cuál iba a ser la reacción y buscar como esta parte de como de hacer injertos de personas en personas, algo bien raro para ver cómo se comportaba el cuerpo humano ante todas estas cosas. Así como el niño, como Hugo hace experimentos con su paloma rata, pues así también los hacían, ¿no? Los que son los que son fans de los Simpsons seguramente van a saber de quién hablo, ¿no? De la paloma rata de Hugo. Y pues obviamente cuál anestesia, cuál cirugía, ahí era realmente lo despiadado, ¿no? O sea, ni agua va, ni un besito, ni nada, tómala con todo. Agarraban, hacían sus experimentos, cortaban, hacían incisiones, disecciones, cirugías, cosían y todo sin ningún cuidado higiénico y sin ningún cuidado, pues físico, ¿no? Al grado de que pues muchos de las víctimas de los gemelos morían a causa de la gangrena que todo esto les provocaba, ¿no? Otro sobreviviente de nombre Jacob Friedman, platica que la primera vez que entró a las oficinas de Mengele vio a 3 niños con el cráneo abierto y así, ¿no? Todos descerebrados, ¿no? Todo desmembrado. Y uno de los nazis en tono de burla le dijo a Jacob Friedman, mira, ¿los ves? Esos apenas ayer estaban vivos. Para Mengele le resultaba totalmente inútil o sí, ¿no? Como inservible que los cuerpos ya empezaran a estar en un estado de putrefacción. Necesitaba que los órganos estuvieran frescos, que las personas estuvieran, de ser posibles, vivas, ¿no? Por eso hacía experimentos, a todos les hacía los experimentos vivos. Cuando un gemelo moría, ya el otro no le servía, entonces ¡pum! Mataba al otro, al que sobrevivía. No le interesaba. De hecho, uno de los primeros experimentos, no lo hizo Mengele, pero sí fueron de los primeros experimentos que se hicieron en el campo de concentración, fue con un hombre
que grabaron, y fue al primeritito que, bueno, no sé si al primero, pero lo metieron solito a una de las cámaras de gas y empezaron a grabar cómo era todo el proceso de su muerte, ¿no? Cómo le faltaba el aire y cómo le hacía. Inmediatamente de que muere este viejo, porque ya no era jovencito, esta persona, empiezan a abrirla y sacan el cerebro y empiezan a estudiarlo. Les interesaba mucho que los órganos y todo fuera lo más fresco posible. Entonces apenitas empezaba a gangrenar algo, apenitas empezaba y ya no le servía. De los internos más famosos se encuentra la familia Ovitz, una gran familia, pero por numerosa, porque en realidad todos eran enanos. Y si se fijan muy bien, realmente tenía como mucho parecido a la película de Blancanieves. Ahí les va. Eran 7. Eran músicos y en ambos casos les servían a la raza pura, o sea, a Blancanieves. Antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, los Ovitz eran artistas de origen húngaro y eran músicos, ¿no? El papá muere y la mamá dice, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Pues, a ver, ¿no? Los mete a una escuela de música y órale, ¿no? Échense unas rolillas. Era una banda de jazz. Y su banda de jazz se llamaba y su mini banda de jazz se llamaban The Lilliput. Y andaban de gira pues por varias regiones de Europa. En el año de 1944, la familia Ovitz, en su mayoría enanos, se encontraban en su casa en Hungría y ahí los arrestaron los alemanes y los llevaron a los vagones y cuando los bajaron, o sea, 3-4 días, no sé cuántos días de camino hacia Auschwitz, llegaron ahí, los bajaron e inmediatamente llamaron la atención de uno de los soldados, que ya sabía de qué se trataba todo lo que estaba haciendo Mengele. Entonces va y le avisa, oye, güey, mira, ven. Ya era de noche, si no mal recuerdo. Entonces se lo lleva y le dice, mira lo que te traje, ¿no? Y entonces cuando Mengele los vio, con una sonrisa y en voz alta dice, con estos tengo trabajo para 20 años más. Realmente no sé bien qué fue lo que pasó. Tengo entendido que llegaron los Ovitz, llegaron de noche. Entonces Mengele los ve, se emociona y dice, de aquí soy, tengo trabajo para 20 años más. Y se va, se retira. Mengele les pierde la vista por algunas horas. Y en ese transcurso, en esas horas, meten a la familia Ovitz a una de las cámaras de gas con otros prisioneros. En su mayoría eran viejos o personas que estaban enfermas. Y Perla Ovitz, si no me recuerdo fue ella, Perla Ovitz platica que que ella empezó a ver que la gente se empezaba a desmayar, yo creo que ellos como eran enanitos, pues les llegó como un poquito más tarde, ¿no? Pero entonces ella empezó también a ver que sus hermanos empezaban a caer y todo, y hacia lo lejos escuchó que alguien empezó a gritar, ¿dónde está mi familia de enanos? ¿No? Era Mengele peleando y entonces de repente suspenden lo que estaba pasando en las cámaras de gas, los sacan a los 7 enanos, los sacan a los 7 enanos y de repente los empiezan a reanimar. Esta mujer, Perla, no me acuerdo si fue Perla Ovitz o Elizabeth Ovitz, dicen que fueron rescatadas por el mismísimo diablo. ¡Chan! A esta familia la separaron del resto de los prisioneros, de hecho les dieron como un trato especial, ¿no? Digo, o sea, tan especial como te pueden dar un trato especial en un campo de concentración, o sea, tampoco crean que les pusieron un cuarto de hotel ni nada. En realidad les daban una porción un poquito más de la que a los demás prisioneros les daban, no les pusieron uniformes, ¿no? Porque a lo mejor no tenían de su talla, no los raparon, o sea, esos eran los tratos especiales que pudieron haber tenido los Ovitz, ¿no? Los 7 enanos, en este campo de concentración bajo el resguardo de Joseph Mengele. Y ahora sí,
con todas estas anécdotas platicadas y relatadas por sobrevivientes a Mengele, les voy a platicar qué era lo que les hacía a estas y a otras 400,000 personas más. Todos los días, a todos sus conejillos de indias, les tomaba muestras de sangre. Uno podría pensar que esas muestras de sangre son cositas de nada, ¿no? Pero que te estén sacando sangre 2-3 veces por semana, porque los iba turnando, ¿no? Lunes, miércoles y viernes unos, martes, jueves y sábado otros. A lo mejor podremos pensar, pues es una muestra de sangre. No sabemos exactamente la cantidad de sangre que les tomaban. No sabemos en qué, bueno, más o menos nos damos una idea de qué en condiciones los tenían. Entonces imagínense, dándoles comida nada más para sobrevivir al día, teniéndolos en situaciones deplorables. No nada más les tomaban muestras de sangre, sino hacían experimentos, cirugías, todo eso con ellos. Una toma de sangre para una persona así era realmente catastrófico. Hacían extracciones de dientes sin ningún cuidado de higiene, así como, ¿no? Hacían extracciones de médula ósea. Cuando un gemelo moría, eso ya se los dije, cuando un gemelo moría, el otro ya no le servía, entonces terminaban matándolo. Y aquí es en donde les digo, no es que esté defendiendo lo que está haciendo, ojo, no lo estoy defendiendo, pero sí me pongo a pensar, realmente, ¿no? Se mueren los gemelos. Si realmente lo quisieran hacer con toda la intención de lastimar y de ver cómo sufren las personas, a lo mejor hubieran hecho algo mucho más atroz con el gemelo que seguía vivo, ¿no? Entonces lo único que hacían era darles un disparo en la nuca o el tiro de gracia. No buscaban como ver ese sufrimiento nada más por placer. Veían el sufrimiento para checar cuál era la reacción del cuerpo. Despiadado y brutal y sí, terrible, ¿no? Pero al final todo lo hacían en el nombre de la ciencia. Ahí es en donde quiero que comprendan que al final en su cabecita, en su minúsculo pensamiento, lo estaban haciendo bien, ¿no? Y al final Mengele, en la segunda parte de este personaje, les voy a platicar cuáles eran las palabras que él decía acerca de todo lo que pasó, ¿no? Y hasta el momento de su muerte él creyó que lo que estaba haciendo estaba bien, ¿no? Que lo estaban persiguiendo era otra cosa, pero que él justificó todo lo que estaban haciendo. Pero bueno, voy a regresar a lo que les hacían. A las mujeres les hacían intervenciones ginecológicas. Ataban a las mujeres a las mesas y les inyectaban cosas en el útero, extraían sangre, extirpaban muestras de tejido, todo sin ninguna piedad ni nada, ¿no? Así como iba. La experimentación ginecológica era tan severa que incluso había doctores que llegaban a negarse a seguir con el proceso. Imaginen, ¿no? Ya que los mismos doctores digan, esto está muy ojete, ¿no? Imaginen, ¿no? Hasta esos grados. Les ponían esto, también lo relata, no recuerdo si Perla o Elizabeth Ovitz. Les metían agua helada en los oídos y enseguida les metían agua hirviendo a los oídos, ¿no? Para ver cuál era la reacción de los prisioneros. Y ella llegó a pensar que eso la iba a volver loca, ¿no? Dijo, en algún momento esto pues, me va a botar, ¿no? Y naturalmente. En los gemelos hacía experimentos de castración, bueno, en todos hacía experimentos de castración y esterilización, ¿no? Para frenar ese tipo de raza impura para ellos. Inyectaba sustancias en los ojos. Vean nada más este tipo de estupideces que hacían. Les inyectaban sustancias en los ojos, sabrá Dios qué, cuáles y en qué cantidades, para cambiarles el color a los ojos y poder lograr igual hacer una pureza en la raza. Eran tan brutales y tan dolorosos los experimentos que Mengele hacía con los prisioneros que una vez que regresaban a las barracas parecían literal, y ya se los dije, literal muertos vivientes. Apenas había personas, ¿no? Y niños que llegaban arrastrándose porque el cuerpo no les respondía. Entonces imaginen, ¿no? Cómo se veían esos lugares con gente que apenas si podía caminar,
con la mínima energía que les quedaba porque no recibían comida ni nada, o sea, bueno, mínimo para que no se murieran, con todos los experimentos y con todo lo que les hacían, llegaban arrastrándose, no apenas si se podían mover como podían, una cosa terrible. Una gemelita de apenas 12 años fue sometida a experimentos, ¿no? Qué raro. Ella decía que le inyectaban líquido, pero no sabía exactamente qué líquido eran. Años después, una de ellas, una de las gemelitas, comenzó a perder la vista sin razón alguna, ¿no? Que eran todas las secuelas que tuvieron todos estos experimentos. Muchas décadas después, empiezan a perder la vista, empiezan ahora sí, a ser estériles, los órganos ya no les crecían como debería ser. Total que los doctores a esta gemelita, ya de adulta, cuando empieza a perder la vista, le hacen como muchas cirugías para que no perdiera la vista, porque ya no estaba a nada de hacerlo. Este experimento lo hicieron con una mujer embarazada. Da a luz la mujer, le vendan el pecho y al niño lo aíslan, al recién nacido, porque querían ver cuánto tiempo podía sobrevivir un recién nacido sin alimento de su madre, sin alimento alguno. Los experimentos no solo se hacían con gemelos para encontrar la magia en ellos y reproducir aceleradamente la raza aria, también buscaban la cura de la homosexualidad, prolongar el periodo de fertilidad en mujeres y la obtención de la fórmula de la eterna juventud. También hacían experimentos para vacunas. Mientras los soviéticos avanzaban liberando campos de concentración, los nazis intentaron destruir todas las pruebas, pero no pudieron, era muchísimo. Documentos trataron de eliminar, que obviamente pues era imposible, cámaras de gas, crematorios, para tratar de sacar o quitar la mayor cantidad de evidencia posible de todo lo que pasaba allá adentro. En el reporte final de la SS sobre el trabajo de Mengele, se refirieron a él como un destacado doctor que cumplió con todas las investigaciones, solucionando todos los problemas y cumpliendo las órdenes de sus superiores. Es una persona altamente capacitada para su puesto, listo para un ascenso por la eficiencia y cuidado del uso en los materiales y zonas de trabajo. O sea, le pusieron una estrellita en la frente a Mengele porque el trabajo que hizo adentro del campo de concentración de Auschwitz fue excelente. Y Mengele libró a los estadounidenses portando un uniforme diferente al de los nazis. Nunca permitió que se le hiciera el tatuaje en el brazo izquierdo que distinguía a los miembros de la SS. A lo mejor o nunca lo permitió o tal vez su pasantía, ¿no? o la beca nunca lo obligaron a tatuarse. A lo mejor no lo vieron al principio como un miembro oficial, ¿no? Pero al final lo fue y fue de los más importantes, pero cuando entró dijeron, ¿no? Logró mezclarse con el ejército de Beckman. De hecho, el uniforme que portaba era de este ejército y entonces se empieza a librar de los estadounidenses, ¿no? Mezclándose entre estos uniformados. Mengele permaneció un tiempo en lo que hoy es Checoslovaquia y de ahí lo trasladaron a otro campo de concentración en Hof, cerca de Bavaria, y ahí los estadounidenses lo liberaron, todavía con el nombre de Mengele. Y ahora sí, estamos por cerrar esta primera parte del episodio de Joseph Mengele. Joseph Mengele experimentó con alrededor de 3,000 gemelos. Para cuando los soviéticos liberaron Auschwitz, solamente quedaban 150 gemelos. Fue tan grave el trastorno emocional y físico que a la mayoría de los sobrevivientes les costó muchísimo trabajo hablar lo que pasó después y tardaron meses, tal vez años y hasta décadas en hablar en contra, platicando de lo que vivieron ahí adentro. Los sobrevivientes nunca supieron qué sustancias ingresaron a sus cuerpos. Algunos tuvieron daños a largo plazo, que ya les había platicado, ¿no? Cegueras, esclerosis múltiple, esterilidad, los órganos que se quedaron sin crecer.
se cree que algunos documentos originales que se lograron recuperar de los campos de concentración se encuentran en un archivo secreto en Moscú. Otros tantos fueron quemados y otros tantos se los llevó el mismo Mengele para continuar con sus estudios. Y hasta aquí mi reporte de la primera parte. ¿Qué es lo que vamos a platicar en el segundo episodio? Lo que pasó con Mengele una vez que huye del campo de concentración, logra librarse de los estadounidenses, se filtra, y entonces ¿qué pasa con su vida? ¿No? Porque fue muy buscado hasta su muerte, ¿ok? Pero no se lo pierdan, la verdad es que es un personaje digno de platicar, pero no de admirar. Al final es parte de la historia, ¿no? Y no lo podemos borrar, nada más pues podemos mencionar qué era lo que pasaba y qué fue lo que podemos mencionar qué fue lo que pasó, y pues es todo. Va, entonces no se pierdan, por favor, acuérdense, y les pido de favor, no, yo sé que a ustedes no les afecta en nada, no afecta en su economía, darle un like a esto, ayudarme a compartirlo y y pues seguirme en todas las redes sociales, en todas como si fueran muchísimas. Solamente tengo Instagram, el del podcast es @de_rebeldes_y_locos, y el personal es IG de línea curva. Ustedes nada más soliciten acceso y con gusto se los doy el acceso a mis redes sociales, nada más. Va, esto fue el podcast de Rebeldes y Locos. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte del personaje rebelde, loco, enfermo y despiadado, Joseph Mengele. Muchas gracias. Bye.